Nos visita aquí en Noticias en Flash, va a hablarnos de su libro, Iquinuapa, el mito. Primero que nada, bienvenido, ¿cómo está, licenciado? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Con todo gusto, pues, Iquinuapa, el mito. A ver, explíquenos, porque los mitos pueden ser diversos, algunos falsos, ¿no? Así es. Bien, y algunos tienen algo de certeza, ¿no? Bien, Iquinuapa es un pueblo de Jalpa de Méndez, muy reconocido porque han salido de ahí muchos beisbolistas de muy buen nivel, incluso jugadores de Liga Mexicana. Hablamos de don Luis Ramírez, en 1960, fue de los primeros peloteros que jugaron Liga Mexicana. Él empezó jugando en la Liga en Coatzacoalcos, Veracruz, era Nuevo México para aquel entonces, y luego estuvo con Monterrey, luego estuvo con Puebla. Y luego Héctor Madrigal, que fue un poco más famoso, más conocido, porque ya él fue en los 70. Y tenemos muchos grupos musicales, están los Kimp, está Carmelo Domínguez, estuvieron los Palmeras, que fueron de los primeros grupos fundados ahí. También tenemos talabarteros, muchos talabarteros, curtidores, fusteros, muchos herreros y muchísimos profesionistas. Pero bueno, Iquinuapa también tiene un talón de Aquiles, así lo manejo en el libro. Que se dice que allí hay muchos homosexuales, y de ahí surgió aquella frase que dice que en Iquinuapa el que no es músico es beisbolista, y si no, es homosexual. Y entonces yo salí de Iquinuapa hace aproximadamente 23 años, vivo aquí en la capital, y sin embargo, donde quiera que me ha tocado presentarme, sobre todo en juzgados, yo soy abogado, litigo, donde quiera que me ha tocado presentarme, pues siempre que digo que soy de Iquinuapa, me enfrento a esta crítica. Bueno, y la pregunta de que si soy beisbolista o si soy músico. Y o si no. O si no, efectivamente. Afortunadamente yo juego béisbol, pero además, si lo fuera, lo aceptaría con mucha responsabilidad. Claro. No es el caso. Ahora, pero esto hay que contextualizarlo, entiendo yo, en los años en los que se fue fraguando. Lo tiene ubicado, y se lo pregunto por qué. Porque a lo mejor en esa época, y a lo mejor si lo plantea uno de verdad sin mala intención, puede hasta parecer jocoso, puede ser una broma entre amigos, entre camaradas, pero ya en la actualidad hoy pudieran decirle hasta que es homofóbico. En efecto es una broma, es una broma que puede resultar divertida en un momento determinado. Sin embargo, en el caso personal, como cada vez que yo tenía que protestar un cargo en un juzgado, me enfrentaba a esta afirmación, llegó el momento en que me causó molestia. Ya. Y sobre todo por un hecho muy relevante. En Iquinuapa hay mucho talento. Yo viví ahí de los 7 a los 19 años, y desde que yo llegué a Iquinuapa aún en mi infancia, advertí que era un pueblo de otro orden. Y lo sigo comprobando día a día. Que es Usted me hablaba, perdón, al principio de talón de Aquiles, ¿no? Así es, efectivamente. Que es una debilidad. Es una debilidad del pueblo, efectivamente. Hay mucho talento, hay muchas virtudes, se ha resaltado mucho la personalidad del pueblo, pero siempre que alguien quiere hacerte una broma o quiere debilitarte, bueno, te dice, bueno, pero es que ahí o eres músico o eres beisbolista. Y entonces yo siempre me quedé con esa molestia, ese pensamiento de que no era correcto, y mucho menos, como bien lo indicas, en un tiempo como hoy, en donde hablamos ya de una perspectiva de libertad, de no discriminación, de respeto, ¿no? Efectivamente, claro, a la sexualidad y a la preferencia de cada uno de nosotros, ¿no? Incluso el libro resalta muchísimo los talentos del pueblo, pero también hago una defensa, porque es básicamente lo que hago, una defensa de todo el pueblo, en el sentido de que no deben ser estigmatizados todos, pero también digo que deben ser respetados los homosexuales que ahí están, porque merecen respeto. O sea que no va a caber, ya cuando lo lean, evidentemente, la duda de su posición, es decir, lo que le mencionaba hace rato, que le puedan acusar de homofóbico más tarde, ¿no? No va a caber la duda si lo leen. No, por supuesto, porque si algo yo respeto es la preferencia sexual de todas las personas. Ahora, licenciado, me imagino que hizo usted algún estudio, ¿verdad? Efectivamente, este trabajo lo empecé hace 3 años aproximadamente. Habla de la historia de Iquinuapa, y ese es otro referente que es importante no pasar por alto.
Iquinoapa está inscrito en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo a su paso de Cortés por Tabasco. Cuando la conquista. Cuando la conquista, Bernal Díaz del Castillo dice que lo manda Cortés a que salga a Iquinoapa. Sobre 2 veces lo menciona. Y ahí establece que cruza un río que efectivamente hay a la entrada del pueblo. Y de ahí se traslada a Cupilco y luego a Nacajuca. Pero en esa quinta expedición, cuando Cortés pasa por Tabasco y pasan por Iquinoapa, también descubro que en esa quinta expedición traían a Cuauhtémoc, al último emperador azteca, y a otros nobles aztecas, al señor de Texcoco y a otros 2 más que no lo recuerdo en este momento. Y seguramente estuvieron también allí. Iba acompañado, dicen las crónicas, por 90 de a caballo, 200 soldados a pie y 3,000 indios que ya para ese entonces estaban al servicio de Hernán Cortés. Entonces yo me traslado al año de 1524 que está referenciado e imagino la desconcertación o la tristeza o no sé, el susto que pudo haber sentido la gente del pueblo al ver toda esta gente extraña pasando por ahí, por el pueblo. Y yo imagino también, no es una afirmación, pero imagino que cuando Bernal Díaz del Castillo refiere que estuvo allí, no significa que hayan pasado brevemente, sino probablemente hayan estado algunos días, en algunos días cuando menos hayan estado allí, porque si lo mandan que salga a ese lugar es porque alguna importancia tenía. Otra cosa que descubro yo en este trabajo es que el Iquinoapa de hoy no es el que estaba en aquel momento, porque la descripción que hace Bernal dice que él viene de Cimatán, que hoy es Cunduacán, pasa a Huimanguillo, dicen en algunas crónicas, a otros dice Huimango, que es Huimango, y de allí llega a Iquinoapa. Él refiere que de allí hacen unos puentes y cruzan un río para pasar a un estero. Siguiendo esa lógica geográfica, esa ruta, entonces Iquinoapa no podía estar donde está actualmente, sino que está en la zona que nosotros le llamamos el Zapote y la Perla, en donde efectivamente habían vestigios de gente de antaño, porque habían cerros, habían piezas arqueológicas, que es incluso en el lugar donde yo nací. O sea que se movió la población. Incluso hay una autora francesa que yo consulto, que yo encuentro en mis investigaciones, y que asegura que todas las poblaciones que refiere Bernal Díaz del Castillo en su obra ya no están en sus asentamientos originales, que hubieron traslados de personas, quizá debido también a las inundaciones, a fenómenos climatológicos. Eso no lo puedo asegurar, pero pudieran ser las circunstancias que motivaron el movimiento del pueblo, que de hecho el movimiento del pueblo de Iquinoapa fue solamente cruzar el río, digamos. Claro. ¿Ya había usted escrito antes? No, nunca había escrito, yo soy abogado litigante, pero bueno, siempre tenía esa inquietud de escribir y procuré hacerlo con mucho cariño para mi pueblo. La verdad que es una defensa para mi pueblo. Y ahí le voy a preguntar cómo lo acogió el pueblo, porque bien, a lo mejor se ofenden también. Efectivamente, yo creo podría ser, ¿no? Yo creo que, y aquí es pertinente aclararlo, cuando presenté la obra el martes hice una rueda de prensa. Muy pocos medios dieron una connotación mala, digamos, tendenciosa. La mayoría de los medios lo acogieron muy bien. Hubo un medio que creo que estableció que era un paraíso gay. Eso no le gustó al pueblo y hubieron algunas molestias, algunos comentarios, en lo personal no hacia mí. El pueblo lo ha acogido muy bien, tan es así que el día de mañana que lo vamos a presentar en el pueblo, porque para eso se escribió, se formó un comité que me ha apoyado mucho para hacer la presentación de este libro. Vamos a dar reconocimientos a los músicos de los primeros, a algunos beisbolistas de los equipos. Hay un equipo cerveceros de Iquinoapa que ha ganado muchos campeonatos, incluso en liga instruccional, en donde hay jugadores ya muy viejos que dieron lo mejor de sí en el deporte, que los vamos a reconocer. Y también vamos a reconocer a los talabarteros. La talabartería, ese es otro factor. La talabartería tiene más de 100 años en el pueblo. Y es una industria, una pequeña industria, claro, que ha dado de comer a mucha gente. Entonces, tenemos talabarteros, fusteros, músicos, beisbolistas y profesionistas muy destacados. Y lo que yo estoy proponiendo en este libro, aparte de toda la defensa que hago, es que se pueda pensar que en Iquinoapa podría iniciarse el planteamiento para un pueblo mágico. No sé si nos alcance o no, pero creo que pudiera ser una ruta interesante, turística y comercial. Partiendo sí, tal vez de lo que descubrí que nos compartía, ¿no? Sí, yo trato de recabar mucha información, incluso
como toda obra de investigación, cuando uno la inicia y cuando uno es del pueblo, a veces la gente no es tan receptiva a brindarte la información. Pero a partir de que sale el libro a la luz, mucha gente me ha buscado y me dice, yo tengo documentos importantes y tengo estas historias importantes y te queremos contar muchas historias más. Entonces ya la gente entendió la dimensión del trabajo y creo que podríamos ampliar mayor información respecto al pueblo. Me entero, por ejemplo, el martes, que una joven de Iquinuapa, hija de una persona de ahí, es bailarina con la Sonora Santanera y que acaba de hacer una ruta por Suiza y por Canadá. Hay un músico del pueblo trascendentísimo que se ha dedicado a dar clases de música a nivel nacional y que hizo estudios en conservatorios. Sergio Arellano se llama. Me entero, por ejemplo, de que el jovencito que ganó el concurso de poesía convocado por una aerolínea japonesa, pues sus tíos son de ahí de Iquinuapa, su abuelito es de Iquinuapa. Entonces, cuando yo digo y me atrevo a afirmar con toda firmeza que en Iquinuapa hay talento, lo digo porque hay constancia marcada de ello. Me quedé pensando nada más en lo que decía hace algún momento sobre la publicación que leyó. Nosotros pues tampoco hacemos defensa ni atacamos a los demás medios, son libres y respetamos su línea editorial. Pero lo que yo voy es, usted no citó nunca que Iquinuapa sea un paraíso gay. No, por supuesto Eso que no. Ya fue interpretación. Sí, hicieron... fue un manejo. De hecho nada más es el título, porque la columna, la nota está muy clara. Hacen algunas... ¿cómo le llaman? Un juego literario, digamos, si se quiere, que puede interpretarse de muchas formas. En lo personal yo igual lo adopté de igual manera, da para la crítica, para la plática, yo estoy abierto a ello. Sin embargo, yo quiero puntualizar muy claro, es una defensa del pueblo y es una defensa de la comunidad que ahí vive. Claro, en lo que usted dice, ¿no? En que la gente vea que hay mucho más, como hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas, sin decir yo que sea bueno o malo, hay cosas que suceden, cosas que ahí están y que no se puede cerrar tampoco a los ojos de nadie, ¿no? Ya dependerá de cada quien. Incluso es otro hecho que también narro allí, los homosexuales que están allí son gente muy trascendente. Precisamente quizá eso es lo que haya ayudado a escribir el mito, porque no son gente ordinaria, son gente que crearon comercios, crearon en su forma de vida una forma de aportar algo y en donde algunas comunidades llegaron y se asentaron ahí con ellos porque encontraron un espacio. Estamos hablando de hace 40, 45 años. Bueno, fíjese que además eso es destacado. En esa época todavía nuestra sociedad era mucho más cerrada, podríamos decir. Por supuesto. Y dice usted, encontraron un espacio ahí. Por supuesto, y eso es lo que yo sí hice ver en el libro, que a ellos encontraron un espacio donde pudieron defender su sexualidad y defenderse de agravios que tú y yo sabemos que se han dado y todavía se siguen dando en discriminación de esa colectividad. Claro. Bueno, ¿a qué hora se presenta mañana? Mañana a las 4 de la tarde en el casco central de Iquinuapa. Ahí la invitación, aprovecho tu medio para invitar a la gente del pueblo de Iquinuapa y los pueblos circunvecinos y también a que conozcan la obra, que la juzguen, que la analicen, que la enriquezcan, que la discutan, porque da para eso y da para más. Pues qué bueno, y ese es el objetivo de un escritor. El escritor parece redundante, pero no lo es. Escribe para que lo lean. Así de simple. Así de simple. Gracias al licenciado Joel Talacena Santos por su presencia aquí en Noticias en Flash. Muchas gracias a ti y a la XBT. Vamos a la pausa, continuamos con ustedes. XH